Saludos hermanos y amigos, continuamos analizando doctrinas infernales. Hoy vamos a estar analizando una de las doctrinas del catolicismo. Vamos a estar analizando los católicos y contamos con el apoyo de la pantalla, como pueden observar. Y utilizo las redes sociales, como lo es YouTube en este caso, para reforzar y para dar fe de que se predican doctrinas infernales en todo el mundo por todas las religiones del mundo, en este caso específico por los católicos. Y como pueden observar aquí en pantalla, tenemos un debate de este falso profeta Luis Toro, católico, y vemos que él usa hacer debates. Y para mí que la mayoría, si no todos, los debates que hace este falso profeta, Luis Toro, católico, son un montaje. Porque él contrata personas y preparan todo el asunto como para que Luis Toro salga victorioso y que ganen todos los debates. ¿Por qué digo esto? Aquí se está debatiendo lo que es el bautismo de niños. ¿Se debe bautizar niños, bebés, o no? ¿Qué dice la Biblia? Este falso profeta, Luis Toro, afirma y dice que la Biblia dice que se puede bautizar niños y que la Biblia aprueba que hay que bautizar niños. Pero ¿por qué digo que esto es un montaje de Luis Toro y que le está pagando a este protestante con el cual está debatiendo? Porque si hablaran de la verdad y estuvieran interesados en predicar la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, hubieran mencionado en este tema el texto que sepulta, pulveriza y aniquila la falsa, infernal y diabólica doctrina católica del bautismo de infantes, que es Marcos 10:14. Marcos 10:14 sepulta, pulveriza, aniquila la falsa, diabólica, infernal doctrina católica del bautismo de infantes. Y vemos que aquí, en este debate que tiene este falso profeta Luis Toro, que a criterio personal es un montaje de él y él le paga a personas que llegan a debatir con él. Y me da la impresión de que le prohibió definitivamente que en este tema acerca del bautismo de niños, el bautismo de infantes, no mencione Marcos 10:14. Porque Marcos 10:14 pulveriza, sepulta, aniquila la infernal, diabólica, satánica, falsa doctrina católica del bautismo de infantes. Y vemos que este falso profeta enfrenta a esta persona representante de los protestantes. Y vemos que en todo este debate, ya analicé el vídeo, no se menciona el pasaje, el versículo clave en todo lo que es el contexto del tema del bautismo, principalmente hablando del bautismo de infantes. Y en ningún momento mencionan el versículo clave, fundamental, en donde nace el tema del bautismo, y principalmente el bautismo de infantes, que es Marcos 10:14. ¿Qué dice Marcos 10:14? Marcos 10:14 dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 10, verso 14, lo tenemos acá. Y es el pasaje, el versículo clave en este tema, acerca del bautismo. Específicamente hablando de lo que es el bautismo de infantes, el bautismo de niños. Y en todo este debate, que dura más de una hora,
En ningún momento mencionan el texto del versículo clave. Repito, que sepulta, pulveriza, aniquila la falsa, satánica, diabólica, infernal doctrina católica del bautismo de niños. Y Marcos 10:14 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pregunta, ¿qué necesidad tiene un niño de arrepentimiento? ¿Qué necesidad tiene un niño de perdón? ¿Qué necesidad tiene un niño de bautismo? Si el mismo Señor Jesucristo dijo aquí en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué en este debate de más de una hora no se menciona este pasaje de Marcos 10:14, donde Jesús declara y dice que los niños no necesitan ni de arrepentimiento ni de bautismo, porque el reino de los cielos les pertenece? ¿Por qué no lo mencionan? Porque esto es un montaje de Luis Toro. Él contrata, él les paga para venir y debatir, y todo concluye en que Luis Toro y el catolicismo sale triunfando sobre las demás religiones. Porque si quisieran predicar la verdad de Dios, el primer pasaje, que es donde nace esta enseñanza, esta doctrina acerca del bautismo, y específicamente hablando de lo que es el bautismo de niños, el primer pasaje que hubieran mencionado es Marcos 10:14, donde dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Salta la pregunta, ¿qué necesidad tiene entonces un niño de arrepentimiento, de perdón o de bautismo, si el reino de los cielos le pertenece? ¿Por qué no mencionan este pasaje? Todo es un montaje de este falso profeta Luis Toro. Y bueno, vamos a ver algunas secuencias de este vídeo. Vamos a ver algunas secuencias de lo que tratan, de las barbaridades, de los conceptos satánicos, diabólicos que maneja el catolicismo respecto a lo que es esta doctrina acerca del bautismo, y hablando particularmente de lo que es el bautismo de infantes. La Iglesia Católica Romana practica bíblicamente el Nuevo Testamento. Me confía de verdad. Pedro le contestó, arrepiéntese, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Pregunto, ¿ahí está hablando de los niños o de los adultos? Adultos. ¿Cómo sabemos que es adulto? Arrepiéntense. ¿Cómo sabemos que es adulto? Para que sus pecados sean perdonados. Ahí son adultos. Hasta ahí está bien. Pero luego viene, que es el 39, donde dice que no solamente es para los adultos, sino también para los hijos de los adultos, los niños. Y van a ver usted si el hermano cumple la palabra o no la cumple. Ahí viene, listo con la cámara. Tengan la cámara para tomarle la foto y mostrarse la demás palabras. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí viene. Porque el don de Dios es para ustedes Adultos. y para sus hijos. Muy bien. Él utiliza este pasaje, este falso profeta, Luis Toro, católico, y utiliza Hechos 2, 38 y 39 para afirmar que Dios en su palabra aprueba y afirma que los niños deben ser bautizados. Pero aquí, en estos dos pasajes, yo le pregunto a Luis Toro, claro, como él es el dueño del canal, el dueño de la cámara, y es el director de orquesta, hace lo que le da la gana, y no le permite al otro defenderse. Y dice lo que quiera.
Pero aquí vemos, en estos dos pasajes, principalmente en este verso 39 de Hechos capítulo 2, dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Dónde dice aquí que para los niños? Aquí dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y él pretende, este falso profeta Luis Toro, pretende traducir esta palabra, y para esa frase, y para vuestros hijos, como diciendo, para vuestros niños. Aquí está hablando de hijos mayores de 6 años aproximadamente. Porque cuando Jesús en Marcos 10:14 dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, está hablando de niños menores de 6 años aproximadamente, que no tienen uso de razón. O como dice la palabra de Dios, que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ellos no saben, ellos no entienden, son niños, son bebés. Y él pretende aplicar este verso 39 de Hechos capítulo 2 para decir que Dios permite el bautismo de niños. Cuando dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Pero para sus hijos mayores de 6 años que tienen razonamiento, conocimiento, que se han desarrollado tanto físicamente como espiritualmente. Y pueden comprender la mayoría de las cosas después de los 6 años. Y él pretende utilizar este verso 39 de Hechos 2 para decir que Dios permite el bautismo de niños. Y dice, porque el don de Dios es para ustedes, y él lo reconoce y dice, cuando dice para ustedes, está hablando de los adultos. Y cuando dice, y para sus hijos, es como que si aquí estuviera diciendo, y para vuestros niños, y para vuestros bebés. Pero cuando se escribió este pasaje, se está refiriendo en un sentido, ¿qué le digo? Generacional. Porque dice, porque el don de Dios es para ustedes, que están hoy día, y para las futuras generaciones. Cuando dice, y para sus hijos, está hablando de sus futuras generaciones. Aparte de que aquí no dice niños, dice hijos. Y ¿por qué digo que? Y vemos que Jesús, Dios, excluye a los niños del tema del bautismo. No los incluye en el tema del bautismo. ¿Por qué? Porque en Marcos 10:14 Jesús no dijo, dejad venir a los niños, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos no necesitan de arrepentimiento, ni de perdón, ni de bautismo. Ellos son inocentes. Dios les otorga el derecho a ser salvos por su inocencia. Ellos no necesitan bautismo. Como pretende este falso profeta Luis Toro decir aquí en Hechos 2:39, que cuando dice, y para vuestros hijos, el bautismo es para vuestros hijos, está hablando de niños, pero aquí no menciona la palabra niños, dice hijos, mayores de 6 años aproximadamente en adelante. Y vemos que Jesús excluye a los niños de este tema y los saca. Porque Marcos 10:14 dice, dejad venir, dejar los niños, así lo dice Marcos 10:14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús aquí está claramente excluyendo a los niños de este tema del bautismo, porque ellos no necesitan bautismo. Y vemos que este falso profeta, Luis Toro, utiliza estos dos pasajes, Hechos 2:38 y 39, para decir dos cosas. Y vamos a ver qué más dice al respecto este Otra vez, Luis, porque el don de Dios, voy a regalarle 3 fotos para que se la lleven. Una de un lado, otra de otro y otra de otro. Vale. Porque el don de Dios es para ustedes Adultos, y para sus hijos. Vamos a regalarle 2. Ahora vamos a escuchar si el hermano está dispuesto a creer lo que la Biblia dice, que el bautismo es cámara, para tomar la foto y mostrarse la demás. Entonces,
pecados sean perdonados. Pregunto, ¿ahí está hablando de los niños o de los adultos? Adultos. ¿Cómo saben que es adulto? Arrepiéntense. ¿Cómo sabemos que es adulto? Para que sus pecados sean perdonados. Ahí son adultos. Hasta ahí está bien. Pero luego viene, que es el 39, donde dice que no solamente es para los adultos, sino también para los hijos de los adultos, los niños. Y van a ver usted si el hermano cumple la palabra o no la cumple. Ahí viene, listo con la cámara. Tengan la cámara para tomarle la foto y mostrarse la demás palabras. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí viene. Porque el don de Dios es para ustedes Adultos. y para sus hijos. ¿Dónde Todos dice? sean perdonados. Pregunto. Ahí. ¿Dónde dice aquí? El don de Dios es para ustedes, los padres, los adultos, y para sus niños. No dice niños, dice y para sus hijos, mayores de 6 años. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, en Marcos 10:14, dice, sáquenme a los niños de ese tema. Y dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús los excluyó, los sacó de ese tema, del bautismo. Y aquí dice, para vuestros hijos. No dice, para vuestros niños. Para vuestros hijos mayores de 6 años. Es todo este asunto del bautismo. Ahora, vamos a ver vamos a ver ahora lo que es el requisito para ser bautizado. Ya vimos que Jesús excluye a los niños de este tema, de esta discusión acerca del bautismo de niños. En Marcos 10:14, cuando dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús los saca a los niños de este asunto, de este tema del bautismo, en Marcos 10:14. Ahora vamos a ver el requisito que exige Dios para que una persona sea bautizada. Y lo encontramos en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, del 8:26 al 40, pero vemos que de los versículos 26 al 35, vemos que habla acerca de un etíope, de un eunuco, y vemos que Dios envía un predicador, Felipe, y le dice, júntate a ese carro, el carro donde iba este etíope, este eunuco. Y dice que iba leyendo el profeta Isaías y habla todo lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Y se le acercó Felipe a este eunuco, subió a su carro, obedeciendo la orden de Dios, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Y cómo puedo entenderlo si alguien no me lo explica? Y partiendo de esa escritura dice que a Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y vemos en estos versos, Hechos 8:26 al 35, y vemos que este etíope, este eunuco, aceptó al Señor Jesucristo. Y llegaron a cierto punto en el trayecto, y llegamos al verso 36, y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo cual Felipe respondió, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Este es el requisito para toda persona que quiere bautizarse. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Qué le dijo Felipe a este etíope, a este eunuco? Verso 36. Vemos que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, te bautizo, si no, no te bautizo. Esa es la clave. Toda persona que quiere bautizarse tiene que estar segura de su salvación y confesarlo públicamente. Ahora, el verso 27, verso 38 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Este es el panorama. Y como le pregunta este protestante a este falso profeta católico, Luis Toro, y le dice, muéstrenme un ejemplo en la Biblia donde algún discípulo o Jesús mismo o alguien haya bautizado a un niño, un bebé. Y vemos muchos bautismos en la Biblia. Encontramos muchos bautismos, muchas personas se bautizaron. Y este protestante le dice muy atinadamente a Luis Toro y lo reta y le dice, búsquenme en la Biblia un ejemplo donde se bautizó un niño, un bebé, un recién nacido, en la Biblia. Obviamente que no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Esto es un montaje de este falso profeta, Luis Toro, católico. Porque no le da la respuesta. Y sobre todo porque no menciona en todo ese tema el versículo clave fundamental que sepulta, pulveriza, aniquila la falsa, infernal, diabólica doctrina del bautismo de niños, que es Marcos 10:14, donde dice, Jesús mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué necesidad tiene un niño de bautismo? Ninguno, porque de él es el reino de los cielos. Y vemos aquí, vemos en Hechos 8, 36 y 37, que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Si no, no puedes bautizarte, si no crees. Y el verso 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, vamos a ver una blasfemia que menciona este falso profeta Luis Toro, donde dice que Jesús lo que dice es satánico, es diabólico. Pónganle atención. Aquí vamos a ver la blasfemia de este falso profeta católico Luis Toro, donde dice que lo que Jesús dice es palabra de Satanás. Escúchenlo. Con todos los suyos. Pregunta, ¿neno de los niños? ¿Es el neno de los niños? Palabra de Satanás. Pero no dice la Biblia, menos los niños. Y ahora, Con todos los suyos. pregunta, ¿neno de los niños? ¿Es el neno de los niños? Palabra de Satanás. Pero no. Dice, menos los niños, o sea, están excluidos los niños. Y dice que decir que los niños están excluidos del bautismo es palabra de Satanás. Pero ¿qué dijo Jesús? Marcos 10:14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Está excluyendo a los niños del tema del bautismo, porque ellos tienen el reino de los cielos por su inocencia. Y vemos este falso profeta católico predicando esta falsa doctrina infernal, diabólica, que pretende decir que la Biblia aprueba el bautismo de niños. Pero cuando aquí en este pasaje que está utilizando, que es Hechos capítulo 2 versos 38 y 39, en ningún momento dice que se permite el bautismo para niños. Dice que el don es para vosotros, los padres, y para vuestros hijos. Repito, pero aquí está hablando en un sentido generacional. Lo que está diciendo es que el don, todo este asunto del bautismo es para ustedes y para las generaciones futuras. Y para vuestros hijos, pero no dice para vuestros niños. Está hablando para vuestros hijos, mayores de 6 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque de 0 a 6 años los niños son inocentes y según Jesús en Marcos 10:14, el reino de Dios les pertenece. Esto es una blasfemia, una franca blasfemia directa de este falso profeta católico Luis Toro, donde dice que excluir a los niños del tema del bautismo, de la doctrina del bautismo, es palabra de Satanás. Escuchémoslo.
con todos los suyos. Pregunta, ¿no de los niños? ¿Es el memo de los niños? Palabra de Satanás. ¿Se da cuenta? Dice, excluir a los niños de la doctrina del bautismo es palabra de Satanás. Está diciendo que lo que Jesús dijo en Marcos 10:14 es palabra de Satanás. Cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es un falso profeta católico predicando una de las tantas diabólicas, infernales, satánicas doctrinas de los católicos. Vamos a parar aquí. Posteriormente continuaremos analizando otras doctrinas infernales. Que el Señor los bendiga.